textos son lo que hemos leído: el Salmo 19, los versículos 7 al 14, 1 Timoteo capítulo 4, versículos 12 al 16, y también 2 Timoteo capítulo 4, versículo 13, que fue el último que leímos. Entonces, ese es el contexto, digámoslo como que es una introducción para lo que veremos el próximo domingo con la ayuda del Señor. Recientemente, como ustedes saben, estuve en Puerto Montt hablando sobre algunos impedimentos que yo veo para cumplir la gran comisión, y entre ellos encontré apropiado hablar de lo que yo llamo la ignorancia piadosa. Ya van a saber ustedes a qué me refiero cuando digo ignorancia piadosa, porque cada uno de nosotros es ignorante en algún sentido. Por ejemplo, no podemos conocer a Dios tal como Él es, porque Él es infinito y nosotros no. Entonces, en ese aspecto somos ignorantes de lo que no conocemos de Dios. No podemos pretender conocerlo a Él exhaustivamente. Ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos así. Mucho menos podemos pretender conocer así a Dios. Pero ese desconocer, esa ignorancia de Dios, no es por apatía nuestra, sino porque Dios ha querido reservar para sí ese conocimiento. ¿Sí? Sin embargo, Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, nos dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que las cumplamos siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces hay algunos aspectos de Dios que Él no nos ha querido revelar, no lo entendemos completamente, y realmente no es malo confesar nuestra ignorancia respecto de algunas cosas que Dios no ha querido revelarnos. Por ejemplo, ¿cómo fue introducido el mal? ¿Cómo es que el mal tuvo cabida en un mundo perfecto? Eso es un misterio. El apóstol lo llama el misterio de la iniquidad. No lo podemos entender. Se han hecho algunas tentativas para entenderlo, pero finalmente todas las explicaciones cojean de alguna parte. O cómo entender a un Dios trino. ¿Qué es eso de un Dios trino? ¿Cómo entender tres personas, un Dios? No es sencillo. Las grandes mentes de todos los tiempos que se han abocado a esto no nos han podido explicar cabalmente esto. Debemos aceptarlo porque la Escritura sí se nos revela. Se nos revela Dios Padre, se nos revela el Hijo como Dios, y se nos revela el Espíritu Santo como Dios. Cuando nosotros estudiamos Hechos capítulo 5 y vemos que el apóstol Pedro reprende a Ananías y le dice: ¿por qué mentiste a Dios? ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? Entonces, los hechos están ahí. No podemos nosotros elaborarlo. Entonces, en esto hay una cierta ignorancia nuestra. Pero las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que no solamente para saberlas, sino para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Lo que Él ha querido revelarnos no es para que nosotros nos pavoneemos diciendo: ¿cuánto sé? Yo sí que sé. No es para eso. Es para que nosotros cumplamos, hagamos esto que Dios nos está revelando. Esta ley, nos dice David en el Salmo 19 que leímos recién, es perfecta. Perfecta. Y obra de esta perfección es que Él convierte, esta ley convierte el alma. Convierte el alma. Podríamos preguntar: ¿por qué no se convierten los hombres?
porque no han oído, porque no quieren oír la ley del Señor. También dice David que esta ley es confiable. La Reina Valera del 60 dice fiel, confiable. No debemos temer a quien nos conduzca la continua reflexión en la palabra de Dios. Recuerdo que siendo jovencito, a mí me gustaba mucho leer algunos pasajes de la Escritura. No le voy a decir que leía toda la Biblia, no. Había algunas partes que eran favoritas para mí. Y yo siempre que tenía oportunidad, las leía estas partes. Y alguien se acercó y me dijo, mire, me dijo, no es bueno que usted lea tanto la Biblia. Y es un creyente. Ah, no, le dije, ¿por qué no? Bueno, dijo, porque yo conozco a uno que él era fanático de leer la Biblia. Este hombre se volvió loco. O sea, él concluía que leer mucho la Biblia lo iba a llevar a la locura. Y estamos hablando de alguien que se decía que era creyente. Hay esta idea, pero la palabra de Dios nos dice, ella es confiable. Las ideas expresadas en diferentes libros han llevado a los hombres a las mayores matanzas de la historia. De uno u otro signo político, da lo mismo. Pero estas historias o estas lecturas que son, valga la redundancia, leídas, creídas y algunas ideas llevadas a la práctica con un fervor fanático, han enlutado la tierra. Entonces son libros poco o nada de confiables. Es más, los padres debiéramos vigilar qué cosas leen nuestros hijos. No solamente debiéramos alegrarnos de que ellos leen, es muy bueno que lean, pero hay lecturas que no son recomendables para sus mentes, que están recién formándose, ¿verdad? Usted va a encontrar de que hay cosas que usted puede leer y usted con su ya criterio formado dice, no, esto es basura. Pero un niño no se da cuenta de eso. Y muchos niños, sus mentes han sido envenenados con cosas que ellos han leído. Claro, si tenemos vamos a decir, la suerte de que nuestros hijos lean, porque hoy día casi los niños no leen. Pero debemos cuidar eso. Debemos cuidar. Ahora, ante esta miríada de ideas, miles de ideas, se yergue la palabra de Dios como única, reinando sola en su sóleo con luminosidad inigualable. No hay como la palabra de Dios. Ella es confiable. Y su obra en el hombre es que hace sabio al sencillo. Hace sabio al sencillo. Cuando usted va al campo, no solamente aquí en Chile, puede ir a cualquier otro país de América Latina, y la gente de campo, creyente, que ha leído la Biblia, se nota en su hablar. Este libro ha moldeado su manera de expresarse. Hace sabio al sencillo. Además nos dice David que hay rectitud en ella, y de tal manera que traen alegría al corazón. Traen alegría al corazón. Hay pureza en sus enseñanzas, y ellas, las enseñanzas de las Escrituras, nos dan buena percepción para vivir. Esto es como ha sido traducido en la NTV. Buena percepción para vivir, pero para vivir en el temor del Señor, sin dobleces y con limpia conciencia. Esto es obra de la palabra del Señor. Esta limpieza, al caminar en su temor, nos dice la Escritura que permanece para siempre. Ahora, ¿quién será aquel que no desee esto? Detente un instante a reflexionar, porque tienes ante ti una palabra perfecta, confiable, recta, pura y limpia. Ella nos convierte cuando la asimilamos, nos hace sabio,
trae alegría a nuestros corazones, nos dan una buena percepción para vivir y permanece para siempre. ¿No la deseas acaso? Sí, dice el salmista. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Es deseable esta palabra para el salmista. Él la quiere para sí. Miremos ahora la oración que surge espontánea del corazón y de los labios del salmista. Usted la encuentra en los versículos 11 al 13 del Salmo 19. Tu siervo, dice, es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Mire la oración. Él se descubre a sí mismo, pese a ser un hombre que reflexiona, que piensa en la ley, en la palabra de Dios. Él dice en el Salmo 18, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y este hombre dice que él es amonestado con esta palabra. Dice que en guardar esta palabra hay un galardón muy grande, hay un premio. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Pensemos de que es alguien que medita, que reflexiona día a día en la palabra de Dios. Sin embargo, él reconoce que yerra, que comete errores, que no los puede entender. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Y dice algo más. Él reconoce que hay algunos errores, que hay algunos fallos de los cuales él no se da cuenta, que le permanecen en oscuridad, están escondidos. Líbrame, dice, de los que me son ocultos. Y esta oración, hermanos, preserva también a tu siervo de la soberbia. ¿Quién podría pensar que alguien que reflexiona todos los días, que medita en la palabra de Dios, de repente reconozca soberbia en su vida? Bueno, él dice que presérvame de la soberbia, que no se enseñoreen de mí, o sea, que no me estén mandando, que yo no esté yo bajo estas soberbias, sino que apenas las detecte, que me dé cuenta, me arrepienta de ella y me vuelva a ti. Él reconoce esto. Y es un hombre que reflexiona, que medita de día y de noche en la palabra de Dios y en la obra de Dios. Dios está presente en su vida y en sus pensamientos. Es este hombre el que nos está hablando de esta manera. Concluimos que es una oración preciosa y una oración digna de que nosotros también la tomemos. Así como oramos, bueno, al menos uso el Salmo 139, el versículo 24, donde dice, ahora se me fue lo que dice, el Salmo 139, versículo 24. A ver quién le puede dar lectura. Igual, ¿sí? Y ves si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino de verdad. Esa es una manera de orar. Es una manera en la cual podemos expresarnos ante Dios. Examíname, oh Dios. Versículo 23. Examíname, oh Dios, pruébame. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y este dice, aquí en este salmo, dice, líbrame de las que me son ocultas. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Entonces, cuando hemos orado así, cuando nuestra meditación en la palabra del Señor, cuando deseamos la palabra del Señor, entonces, y solo entonces, podemos esperar que la bendición del versículo 14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía.
Esto es consecuencia de lo otro. No podemos esperar que lo que nosotros pensamos, que lo que nosotros decimos agrade a Dios, si previamente no hay un reflexionar y un detenerse en su palabra. Este es el espíritu, este es el contenido, es lo medular que hay tras el mandato de Pablo a Timoteo. Timoteo le dice: en mi ausencia, ocúpate. Y vamos a 1 Timoteo capítulo 4, versículos 12 al 16. En mi ausencia, ocúpate. Es decir, vuelve tu atención. Aplícate, Timoteo. ¿A qué? ¿A qué debo aplicar mi atención? Y el apóstol le dice: a la lectura, la exhortación, la enseñanza. Versículo 15. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas. ¿Por qué Pablo es tan insistente en estas cosas? Porque Timoteo, y con él todo creyente, debe evidenciar crecimiento. Dice Pablo: para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Todos vean que tú estás creciendo. Versículo 16. Ten cuidado de ti mismo. Es otra manera de decir lo que leímos recién en el Salmo 19, versículos 12 y 13, que se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos de mi corazón? Está hablando David. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos de mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. Mira, pecar intencionalmente. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Ten cuidado de ti mismo. Eso hay detrás. No permitas que peque intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Ten cuidado de ti mismo. Y cuida, preserva, guarda aquello que es enseñado. La doctrina que es conforme a la verdad. Y la doctrina que es conforme a la verdad viene de la palabra de Dios. No hay vacaciones en esta santa ocupación. No hay vacaciones. Nadie se gradúa de esto, ¿no? Y esta actitud la ilustra perfectamente el apóstol, puesto que en 2 de Timoteo, y vamos ahora a 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 13, pero el contexto de 2 de Timoteo, Pablo está para ser ajusticiado. Pronto en su vida la espada del imperio cercenará su cabeza, y él irá para siempre, raudo y veloz, a la misma presencia de Dios. Está esperando su momento, ese momento, al interior de una prisión romana. Algunos amigos le han abandonado, podemos leer ahí. Algunos amigos le habían abandonado. Otros, aprovechando impíamente la ocasión, son causa de mayor dolor y sufrimiento al apóstol. Su vida se ha gastado en el servicio al Señor. Está anciano, débil y enfermo. Ese es Pablo en la segunda epístola a Timoteo. Anciano, débil, enfermo, abandonado por amigos, y algunos aprovechando de la situación para causarle mayor dolor. Él anhela en esta situación la compañía de sus amados. Versículo 9 del capítulo 4 de 2 Timoteo: procura venir pronto a verme. Hay necesidad de ver al ser querido en esos momentos. Procura venir pronto a verme. Su cuerpo endeble ya no soporta el frío. Versículo 13: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. Todo esto es lógico pedir y desear, ¿verdad? Querer ver a los amigos y que traigan algo para abrigarse. Es lógico, pero hay algo más. El apóstol ha dicho: me hace falta el capote para capear el frío, pero trae también, dice, los libros
mayormente los pergaminos. ¿Libros? ¿Pergaminos? ¿Leímos bien? Es un hombre que está para ser ajusticiado. Lo van a decapitar en poco tiempo y él lo sabe. Está anciano, está enfermo, está débil, está solo, está triste, le falta la compañía. ¿Y él qué desea? Libros. Libros. Él quiere libros y pergaminos. Mientras él tenga vida y su cabeza no sea separada de su cuerpo, él desea ocuparse y dedicar su atención a las cosas eternas. El consejo que él le dio a Timoteo, ocúpate en estas cosas, no era solo un consejo para otros, él la tomaba para sí. Y en el momento en el cual muchos estarían pidiendo otras cosas, él está pidiendo: tal vez me queden pocos días de vida, pero estos días los quiero aprovechar para reflexionar, para pensar, para tal vez entender un poco más a mi Dios. Eso era lo que lo tenía a él cautivo. La palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Amén. Y nosotros servimos al Dios de David, al Dios de Pablo y al Dios de Timoteo. Amén. ¿Es el mismo Dios? ¿Sí o no? Sí, es el mismo Dios. Muy bien. ¿Por qué entonces, hermanos, nosotros nos conformamos con nuestra santa ignorancia? ¿Por qué nos conformamos? Dios ha obrado en nuestras vidas, pero por alguna extraña razón, algunos han quedado varados en el tiempo. No hay notas de avance espiritual en sus vidas. Y aunque hay hálito de vida, en algunos casos en la vida de un cuadrapléjico y mudo, es incapaz de enseñar las verdades eternas y no sabe discernir la verdad del error. No puede ejercitar sus miembros como los cuadraplégicos. Ellos tienen vida, pero ellos no pueden mover del tronco, del cuello hacia abajo. Están vivos, pero no pueden mover del cuello hacia abajo. Y si son mudos, tampoco pueden comunicarse. Es que hay creyentes así. Hay un severo reproche para estos queridos hermanos. Hebreos 5:12 va al punto, porque allí el autor dice: debiendo ser ya maestros, dice que no es razonable, que es vergonzoso que habiendo pasado tanto tiempo estén igual que al principio. Alguien me dijo en cierta ocasión que él se consideraba nuevito en el Evangelio. Entonces yo le pregunté: ¿cuántos años hace que conoces al Señor? Y él me dijo: 7 años. ¿7 años? ¿Y te consideras nuevo? ¿En 7 años no se termina una carrera universitaria? Bueno, hermanos, la verdad, aunque dolorosa, debe ser dicha. Hay falta de interés, hay ausencia de diligencia, hay nula preparación. ¿Qué es lo que ha pasado? No falta en estas cosas el que se escuda detrás de: es que yo soy de pocas letras, yo no he asistido al seminario, dice otro. Y con eso cree que está bien. Pero, querido hermano, ese es precisamente el reproche que le endilgaron a los discípulos. Estos son hombres del vulgo y sin letras, dijeron de ellos. La mayoría de los discípulos eran de Galilea, a excepción de Judas. Eran hombres toscos y rudos. Ellos no eran cultos y refinados como los de Judea. Pero estos hombres rudos, toscos e ignorantes asombraron a los eruditos de su tiempo.
puesto que nos dice Hechos 4:13, entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Lo ves? Y este es el reconocimiento de quienes se oponían a ellos. No es el reconocimiento de los otros discípulos o de los hermanos hablando de los discípulos, no, es de los que se oponían. Les reconocían que habían estado con Jesús. Pedro y Juan, por el solo hecho de haber estado con Jesús, podían hablar con denuedo y podían comunicar con pasión. Mateo 28:20, ahí hay una promesa. He aquí yo estoy con vosotros. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Así termina el texto. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué ha cambiado entonces? Si los discípulos, estos hombres toscos, rudos, ignorantes, la multitud reconocía, ¡qué maravilla cómo hablan! Es que, ¿sabe qué? Ellos han estado con Jesús. ¿Y qué de ti y de mí? ¿O esta promesa es letra muerta? Dios nos libre de pensar o de decir que Dios ha escrito algo que no es real. Y si Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso es así. No ha cambiado. No ha cambiado. Entonces estamos con Cristo o en Cristo si somos creyentes. Otros se escudan tras la idea que para compartir el Evangelio deben tener una unción especial del Espíritu de Dios. Por ahí se escuchan esas cosas. Y esto es cierto. Pero es cierto de cada creyente. Romanos capítulo 8 versículo 9 dice, si alguno no tiene, fíjate bien, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y 1 Juan 2:20 dice, pero vosotros, y aquí le habla a los creyentes, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Entonces no necesitamos otra unción porque no hay otra. Y porque siendo creyentes tenemos la unción. ¿Qué pasa entonces? Hermanos, lo que pasa es que hay pereza. Hebreos capítulo 5 dice que ellos ya debieron saber la enseñanza. Ellos ya debieron ser maestros. La enseñanza está a la mano, pero ellos han sido perezosos. El autor de Hebreos dice que la enseñanza es difícil de explicar. Ahora, alguno va a decir, ¿ve? Es difícil. El mismo autor dice que es difícil. Sí, es difícil. Pero es difícil de explicar porque ellos son perezosos, demasiado perezosos. Os habéis hecho tardos para oír. Vosotros sois lentos para aprender, así dice otra versión. Pero mire cómo dice una versión moderna. Ustedes se han vuelto bastante flojos. Habéis hecho tardos para oír. Ustedes se han vuelto bastante flojos. Hermanos, si parece que estoy escuchando a mi papá. Esta es una declaración fuerte, ¿verdad? Pero no deja lugar a malentendidos. Creo que entendemos perfectamente, ¿no? 1 Pedro 3:15 nos dice, estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero para estar siempre preparados, debemos comenzar por abandonar las excusas y arrepentirnos de nuestra flojera.
Debemos estar preparados para dar razón de nuestro cristianismo. Debemos estar preparados para llevar a otros a Cristo. Debemos estar preparados para rechazar las acusaciones de los incrédulos. Debemos estar preparados para enseñar a otros el camino de salvación. Pero ¿por qué nos descubrimos incapaces de hacerlo? ¿O no le ha pasado? Que se ha descubierto que le faltan versículos, que le falta información. ¿Le ha pasado eso? ¿Lo ha sufrido? ¿Y qué ha hecho con eso? ¿Se quedó tal cual? El autor de Hebreos llama a sus lectores niños, niñitos. ¿Por qué? Porque son inexpertos, porque no disciernen. Una característica de los niños es su tierna credulidad, y debido a eso son fácilmente engañados, ¿verdad? Todos sabemos eso. Las Escrituras nos advierten al respecto. Por ejemplo, 1 Corintios 14:20 dice: hermanos, fíjese, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. No seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia. Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes. Otra vez la imagen de un niño. Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Tengo 2 nietos. Andy tiene 2 años y 10 meses. Y él ya no acepta que le digan bebé. 2 años y 10 meses. Larry tiene 7 años. Y él dice que ya no es un niño, que él es grande. Esto es algo normal. Ellos desean dejar atrás esas etapas de bebés, de niñez, y por fin ser adultos. Desean eso. Acuérdense ustedes cuando tenía 10, 12 años. ¿Quería permanecer así? ¿O andaba mirando a la que tenía 16, 18 años? ¿Ah? ¿Cuántos nos queríamos que llegaran luego los 21 para arrepentirnos después? Queríamos crecer, ¿verdad? Ser mayores de edad. Por lo mismo, aunque a veces los niños no son conscientes de ello, ellos aprenden cada día. Ellos absorben todo, son esponjitas. Están absorbiendo conocimiento práctico que les sirve en su diario vivir. Bueno, los de Berea eran así. ¿Recuerdan que hace algunos domingos vimos esto? Hechos 17:11 nos dice que ellos escudriñaban cada día las Escrituras. Y por lo mismo eran hombres maduros, nobles. Hay nobleza en escudriñar las Escrituras. Ellos ya no eran niños, habían alcanzado la madurez y perseveraban en ello, ejercitando sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Podía ir el propio apóstol Pablo a hablarles a ellos, y tal vez con un cartel y con un currículum que decía que era un erudito de su tiempo, que era experto en muchas cosas, no solamente la ley judía, sino que él había leído los clásicos griegos, que se había educado con el mejor maestro que existía en ese entonces, que era Gamaliel. Y no en cualquier parte, en la misma Jerusalén. Pero nada de esto les bastaba a los bereanos. A ver, veamos si lo que Pablo dice está de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Y ellos cada día veían si estas cosas eran así. ¿Ve? Ahora bien, otra excusa que se da para este aletargamiento espiritual es que decimos, ¿y cuánto nos lo hemos dicho? Es que no me alcanza el tiempo. ¿Verdad? No nos alcanza el tiempo. Tengo tantas cosas que hacer. Pero seguramente encuentras tiempo para tu programa favorito o para tu juego preferido. Hermanos, yo no digo que no lo hagas, no.
Yo no estoy en una cruzada anti televisión. No me malentiendan. No digo que no lo hagan. Solamente te pregunto, ¿cuánto tiempo empleas para leer? Si tú comparas esa otra actividad, ¿cuánto tiempo empleas para leer? ¿Será, hermanos, que aquí está el problema? Sin embargo, y esto es paradójico, porque todos admitimos que amamos la palabra de Dios, ¿o no? Todos lo admitimos. ¿Cómo podemos amar algo que descuidamos? Extraño, ¿verdad? Conocí creyentes que se convirtieron siendo ya adultos, algunos de ellos ya ancianos, y ellos, con todas sus limitaciones propias de la edad, quisieron profundizar más en las Escrituras. Esto es algo normal en el creyente, el querer saber más de su Señor. Y debo decir que no conozco creyente verdadero que no se deleite en las Escrituras. Donde hay un creyente verdadero, él se deleita en las Escrituras. Se molesta cuando en vez de Escritura le salen con otras cosas. Se deleita. También debo decir que si no lees las Escrituras, si no meditas en ellas, entonces, hermanos, debes cuestionar si realmente has nacido de nuevo. Tal vez estás muerto y por lo mismo no te alimentas. Ahora escucha la protesta de aquí. No, yo soy salvo. Está bien, pero si no acudes a las Escrituras para alimentar tu alma, estás muy enfermo. Y ya sabes el dicho popular: enfermo que come no muere. ¿Acaso crees que tendrás vigor y fortaleza, que resistirás en el día malo, si no alimentas tu alma cada día con las Escrituras? Porque vienen días malos, ¿o no? Vienen días en los cuales necesitamos desesperadamente una palabra del Señor. Sí, vienen esos días. Y a veces vienen cuando uno menos se las espera. Y a veces después de esa viene otra peor. Y si no nos hemos alimentado con la palabra de Dios, ¿qué haremos? Pero algunos podrán decir: bueno, es que yo leo con mucha dificultad. Sí, te creo. Pero te esfuerzas. Está bien que leas con mucha dificultad. No es un problema eso. Mi pregunta es: ¿te esfuerzas por leer? Alguien me decía tiempo atrás, pastores, que yo tomo la Biblia y me quedo dormida. Bueno, yo debo confesar que desde hace un par de años, tal vez por los medicamentos que estoy tomando, a mí me pasa lo mismo. Y por esa razón yo no me llevo mi Biblia para leerla en la cama, porque sé que me voy a quedar dormido. Entonces me llevo un libro, y si el libro se cae, se cayó el libro. Pero leo la palabra de Dios levantado, en pie. Otro podrá decir: yo no soy como antes, ahora retengo muy poco. También esto pasa. A mí ya me está pasando. Antes podía retener mucho más, pero ahora ya es menos. Bueno, esa es una razón suficiente para insistir en la lectura. Si nos cuesta retener, entonces leamos una y otra vez el mismo pasaje hasta que lo retengamos. Pero ahora te pregunto, ya hay tantos problemas con la lectura, pero ahora te pregunto otras cosas. ¿Qué tan asiduo eres a los estudios bíblicos? ¿Asistes a los mismos? ¿Llegas a tiempo? ¿Tomas notas? ¿Eres un fiel asistente a la escuela dominical? Todo esto te ayudará a estar preparado.
Repasemos. Hemos hablado de las razones por las cuales nos conformamos con nuestra ignorancia, que ya sabemos no es ni santa ni es piadosa. ¿Sí? Dijimos que principalmente se debe a inmadurez y a pereza o flojera nuestra, y que para justificarnos nos excusamos en que nos faltan estudios, nos falta unción, nos falta tiempo. Pero creo que eso no es todo, que hay algo más, y también creo que es la madre de nuestra falta de crecimiento y la responsable de nuestro raquitismo espiritual, que esto es lo que nos impide madurar. Recordemos Romanos 15:4. El apóstol dice ahí: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Para qué se escribieron? Para nuestra enseñanza. Pues bien, hay un reproche de Dios al pueblo de Israel en el libro de Oseas. No es el único, pero nos vamos a detener brevemente en él. Oseas capítulo 8 versículo 12. Oseas capítulo 8 versículo 12. Dice allí, Reina Valera del 60: le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. La labor de traducción nunca es completamente fiel, ya que es casi imposible trasladar de un idioma a otro así exactamente. Y este texto ha sido trasladado del hebreo al castellano. Por eso es bueno considerar otras versiones cuando el texto no es muy claro y además se da que no conocemos los idiomas originales. La versión Reina Valera 1909 o versión antigua nos dice: escribíle las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosas ajenas. La del 60 decía cosas extrañas. La del 909 dice cosas ajenas. Es Dios quien habla, y el sujeto de reproche es Israel. Dios exalta su ley, proviene de él, mas Israel no la tuvo en la misma honra. Consideró la ley como cosa extraña, como algo ajeno a él. La Nueva Traducción Viviente, la NTV, nos ayuda a tener aquí un mejor entendimiento. Dice, miren, el mismo capítulo y versículo, Oseas 8:12, en la NTV: a pesar de que les di todas mis leyes, actúan como si esas leyes no se aplicaran a ellos. Claro, si esas leyes no se aplican a ellos, son extrañas a ellos, ¿verdad? No las obedecían, pues consideraban que no les concernían a ellos obedecerlas. Pero esto, Oseas 8:12, en la NTV, estoy leyendo de la versión Nueva Traducción Viviente: a pesar de que les di todas mis leyes, actúan como si esas leyes no se aplicaran a ellos. Reina Valera 60 dice cosa extraña. Versión antigua dice cosas ajenas. Esta versión dice actúan como si estas leyes no se aplicaran a ellos. Ahora bien, esto de considerarlas como que a mí no me conciernen, como que estas son extrañas, como que si fuera la ley de otro país. Inclusive hay leyes que se han promulgado en nuestro país que a nosotros no nos conciernen. Por ejemplo, esta ley que favorece el aborto en 3 causales. ¿Quién de nosotros va a alegar por eso? ¿Quién se va a acoger a esa ley? No estamos en ese caso. Es una ley ajena. Pero vamos más allá. Hablemos, por ejemplo, de leyes que hay en países islámicos. No nos importa que a un ladrón le corten el dedo, le corten la mano. Aquí ningún ladrón se va a poner a tiritar porque en Irán le van a cortar la mano. No, si él está en Chile. Esa es una ley ajena a él. Es una ley extraña.
No va a tener temor de eso porque no le concierne. Así consideraba Israel las leyes que Dios le había dado. Algo ajeno, algo que no le concernían. Por eso que dice, actúan como si esas leyes no se aplicaran a ellos. Esas leyes eran para ellos, pero ellos las ignoraban, las desobedecían y se engañaban diciendo, no me concierne. ¿Sí? Pero a la vez, este mismo pueblo, ellos hacían sacrificios y pretendían servir a Dios. El profeta, con el dolor de su corazón, denuncia la actitud del pueblo y diciendo, olvidó pues Israel a su Hacedor. Olvidarse de la ley de Dios es olvidarse del Dios que da la ley. Olvidó pues Israel a su Hacedor. ¿Y cuál es el resultado? Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ahora, antes que nosotros argumentemos de que esta es una palabra que se dirige a los sacerdotes, recordemos 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice ahí, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces esto tiene que ver también con nosotros. Pero volvamos al reproche. Dice, actúan como si esas leyes no se aplicaran a ellos. Ahora pregunto, ¿esta actitud solo fue de Israel? ¿No pecamos acaso nosotros de la misma manera? Veamos algunos textos para que podamos aplicar la enseñanza. Veamos algunos textos, solamente unos pocos. Vamos al libro de Efesios capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 22 hasta el 33. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículos 22 al 33. Es un pasaje largo, sí, pero vamos a ver. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Esta palabra, ¿a quién está dirigida? ¿A quién está dirigida? A las casadas, a las mujeres casadas. ¿Sí? Por lo tanto, esta es una palabra para ustedes, mujeres casadas. O igual que Israel, no, eso no es para mí. O como me dijo alguien en Argentina, me dijo, lo que pasa es que Pablo era machista. ¿Esta palabra se aplica a ti hoy día? Sí. Ahora bien, alguien puede decir, bueno, yo soy soltera. Sí, eres soltera hoy día. Pero más adelante, cuando contraigas matrimonio, ¿esta palabra se aplicará a ti? ¿Estarás sujeta a tu marido? ¿O harás como Israel? ¿No me concierne? ¿Eso es algo ajeno? Es que era para la época de ser algo. Ahora, antes que los varones sonriamos tanto, veamos lo que dice el versículo 23. El 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla,
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Qué decimos a esto? Claro, Cristo ama a la iglesia, así no es que la iglesia se lo merece. La iglesia ama a su Señor, siempre hace lo que su Señor quiere. Por eso el Señor la ama. ¿Es así? No. ¿Cómo es la iglesia? La iglesia es malagradecida. La iglesia no considera que es objeto de tanta bondad, de tanta misericordia. Pero Dios la ama. Varones, aquí nos dice que debes amar a tu esposa porque ella es buena esposa. Dice que debes amar a tu esposa porque es tu esposa. No dice, ámala si te respeta. No, aunque sea una irrespetuosa, aunque muchas veces no te trate con dignidad, pero es tu deber amarla. ¿Cómo? Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Nos concierne esta ley del Señor? ¿Es para nosotros hoy día? ¿O hacemos como Israel? Nos sacudimos y decimos, no, eso me resbala, eso no es para mí? Versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Por qué será que la palabra de Dios nos hace hincapié a nosotros varones a que debemos amar a las mujeres? A nuestras mujeres, perdón. ¿Por qué será que nos dice eso? Porque la desafección está ahí, a la vuelta de la esquina. Porque muchas veces lo que esperamos es gratitud, es reconocimiento. Eso esperamos los hombres. Y cuando no lo hay, nos dolemos. Y nos enfrascamos en nosotros mismos. ¿O no? ¿O solo yo lucho con ello? Amén. A su mujer como a sí mismo. ¿Y a la mujer qué le habla? Y la mujer respete a su marido. ¿Es palabra de Dios para nosotros? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Necesitamos ser convertidos por la palabra de Dios. Veamos otro ejemplo. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Estos son solo algunas aplicaciones de a ver si estamos considerando que la palabra de Dios es para nosotros, para el aquí y para el ahora. Proverbios 3:9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Sencillo y claro. ¿Esto tiene que ver contigo? O decir, no, bueno, eso era para Israel, eso no es para nosotros hoy día. Les escribí la grandeza de mi ley, pero ellos hicieron como que no les concernía. Hebreos 13:17. Y el último, hay muchos más, pero vamos a ver solamente esto, para que nosotros veamos de qué manera nos estamos comportando.
Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Te concierne este texto? ¿Tiene este texto que ver contigo? Hermano, la verdad es que debemos ir al Señor por arrepentimiento. Porque ¿cómo pretendemos servir a Dios si le desobedecemos? ¿O no fue el Señor el que dijo: muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y esto otro? ¿Y qué va a decir Él? Nunca os conocí. No todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuánto le agradezco a estos hermanos que andan por las calles y anuncian a viva voz este texto? No todo el que diga Señor, Señor. No, el que hace la voluntad. ¿Y quién es el que hace la voluntad? El que guarda su palabra. Guardar su palabra es hacerla. Es para el que es un deleite en su corazón la palabra de Dios. Por eso debemos volvernos a Él. Volvámonos al Señor. Y resolvamos, hermanos, para el bien de nuestras almas, para el bien de nuestras familias, para el bien de nuestra congregación, salir del engaño de esta ignorancia, que no es sino otra manifestación de la impiedad en la cual hemos caído. Y debemos decir: basta de excusas. Confesemos nuestros pecados al Señor. Volvámonos a Él. ¿Podemos volvernos a Él? Pues Él ha dicho: el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Lo harás? ¿Te volverás al Señor hoy día? ¿Y dejarás atrás toda esa vida de ignorancia voluntaria de un Dios que te ama y que se ha revelado de tal manera en la persona de Jesucristo que te ha traído así y te ha tomado y te dice: tú eres mi hijo? Este es el Dios que nos dice que el que a mí viene, yo no le echo fuera. El salmista lo sabía. Él dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Encomentémonos a la misericordia del Señor. Sus misericordias son muchas y Él da de su gracia al que viene a Él con fe y en arrepentimiento. Resolvamos, por la gracia de Dios, cambiar nuestras conductas para la gloria de Cristo. Oremos.